A propósito de lo que hablábamos en el video anterior acerca de que ya en las carreras científicas no se enseña casi nada de filosofía, ni ética, ni historia de la ciencia, ni menos teología, etcétera, etcétera. Hoy quiero que nos enfrentemos a la pregunta de ¿puede la ciencia explicarlo todo? Porque ya, aquí amamos la ciencia, aquí estamos llenos de amantes de la ciencia, nos gustan sus beneficios, nos gusta todo lo bueno que nos trae la ciencia, pero una cosa completamente diferente es que creamos que la ciencia puede decir todo acerca de la naturaleza, de nuestra realidad, que la ciencia es el único camino válido para conocer la realidad. Hoy hablamos de eso aquí en Café con Ciencia. Podría argumentarse que durante la revolución científica, el grupo religioso que más aportó a este movimiento fue justamente el cristianismo, y en particular los protestantes hicieron un gran aporte a todos los avances científicos que se hicieron en esa época. Y básicamente lo veían como una tarea dada por Dios, el conocer la naturaleza, el conocer la creación. Sin embargo, hoy en día, como la ciencia es básicamente presa de la época y de la cultura, el contexto cultural en el cual está inmersa, escuchamos cosas como el cosmos es lo único que fue, es y será, o cosas como que la ciencia es la única herramienta que nos permite conocer verdades profundas. Y aquí estoy citando a científicos muy famosos, ¿ya? Y hoy nadie les dice nada, porque esas frases se citan de hecho sin ninguna vergüenza, pero esto muestra finalmente que la cultura en la cual vivimos es una cultura que, si bien cree que ama la ciencia y que piensa científicamente y que valora el conocimiento científico, está en realidad pensando como una postura filosófica llamada el cientificismo. Ya sabemos que la ciencia es una herramienta útil, muy útil para conocer el mundo que nos rodea, para conocer la realidad, pero el cientificismo postula que la única herramienta válida para conocer la realidad es la ciencia. Que cualquier otra cosa que no se pueda probar científicamente, que no se pueda probar a través de la ciencia utilizando sus métodos, es conocimiento que o no es importante, o no es válido, no es valioso, o simplemente incluso hay algunos que sostienen que no existe, no es parte de la realidad. El problema de esta postura es que, como está tan extendida hoy en día, prácticamente no se cuestiona. Y en realidad, la misma afirmación de que todo conocimiento válido es aquel conocimiento que se puede probar a través del método científico, no es algo que se pueda probar con el método científico. Lo que el cientificista cree en realidad es que todo lo que es importante o válido es aquello que se puede conocer mediante la ciencia, mediante el conocimiento científico. El problema es que cosas como las matemáticas, la lógica, la razón, el valor, el significado, el amor, la ética, la moral, son todas cosas que no se pueden probar y no se pueden estudiar utilizando el método científico. Sin embargo, muchas de ellas son presuposiciones, es decir, se necesitan ya para poder construir la misma ciencia. Por ejemplo, la lógica, las matemáticas, las necesitamos fervientemente para poder hacer ciencia. Sin lógica no podemos tener, por ejemplo, un método científico tan robusto como el que tenemos. O sin las matemáticas no podríamos expresar verdades de la ciencia que de otra forma tendrían que ser párrafos completos que con las matemáticas se pueden expresar simplemente en una frase o en una ecuación muy sencilla. Necesitamos estas cosas que no se pueden probar a través del método científico. La ciencia usa muchas cosas que en realidad no provienen desde la ciencia. Por supuesto, esto nos podría llevar a pensar rápidamente en el supuesto del sobrenaturalismo, o que existe algo más allá de lo material, ¿cierto? Porque finalmente la ciencia explica o se basa en lo material, explica solo aquello que puede medir, lo físico. Entonces podríamos rápidamente pensar en cosas como el sobrenaturalismo, el teísmo, que nos dan justamente algún escape, alguna explicación para poder decir que
hay más conocimiento valioso, más conocimiento que solo aquel que se puede probar a través de el método científico. Sin embargo, el cientificismo no está solamente desmontado o contraargumentado por filósofos teístas. Hay grandes ejemplos como por ejemplo Thomas Nagel, ya que es un filósofo ateo, declarado abiertamente ateo, un filósofo de la mente de Harvard, que postula que claramente el cientificismo se cae por sí solo, por las razones que ya hemos mencionado, pero también en particular, como él dice por ejemplo en su libro La mente y el cosmos, el materialismo reduccionista neodarwinista no es capaz de explicar la totalidad de la realidad. Y obviamente vamos a hablar más a fondo de esto, de lo que es el materialismo reduccionista, neodarwinista, pero básicamente lo que está diciendo es que la idea de que la selección natural, la evolución por sí sola, la física, la química, la biología, son capaces de explicar completamente la realidad, él dice que eso es casi certeramente falso, porque hay un montón de situaciones que no se pueden explicar, solamente utilizando estos aspectos. Para él, como filósofo de la mente, uno de los ejemplos más notables es justamente la mente. Si aquello que existe, si aquello que solamente existe es lo material, como las partículas, como las moléculas, ¿sí? ¿Cómo puede entonces lo material dar paso o hacer emerger algo inmaterial, como lo es la mente? La mente que está llena de características cualitativas, no de cosas que se puedan medir, no de números, ¿sí? ¿Cómo es posible que pueda existir esa transmisión? Sí, podríamos decir que emergió de alguna manera desde lo material, pero ¿cómo ocurre esa emergencia que se sigue expresando de una manera inmaterial? Parece ser entonces que lo físico, lo químico, no es suficiente para explicar la realidad de la mente. Y este es solamente un ejemplo de los muchos otros ejemplos que hay que derriban el cientificismo. Mi propósito, por cierto, con este video no es darte los 10 argumentos en contra del cientificismo. Es simplemente poner la idea en ti, plantar la semilla, si es que eres tú un cientificista, de que ese pensamiento, esa postura no es en realidad un pensamiento científico, no puedes probarlo científicamente, es simplemente una ideología, una postura filosófica que probablemente estás tomando sin cuestionar demasiado. Por eso es importante, por eso yo insisto, que en esta época en donde poca y nada filosofía sabemos, es importante cuestionarse estas cosas, es importante cuestionarse las posturas filosóficas de nuestra propia época. Es bueno también recordar, por cierto, que una persona sea un gran científico, que sea excelente calculando, proponiendo teorías y modelos, no significa que sea un gran filósofo o incluso que sus posturas filosóficas sean coherentes o tengan alguna lógica. Está bien disfrutar de la ciencia. Aquí amamos la ciencia, nos fascina la ciencia, ¿funciona la ciencia? Por supuesto que sí, ya hemos hablado muchísimo acerca de ello, de los beneficios, los avances, las cosas positivas que tiene la ciencia y por cierto las cosas malas también. Hemos hecho muchos videos de eso, pero no quiero que a través de estos videos que hemos ido haciendo lleguemos a pensar que la ciencia es el único camino para conocer la realidad, que la ciencia es la única disciplina que puede mostrarnos cosas acerca de la realidad en la que vivimos, del universo en el que vivimos, porque puede que la realidad esté hecha y seguramente está hecha de muchas otras cosas que aquello que se puede probar simplemente con el método científico. Pero de esas cosas estaremos conversando quizás en otro Café Conciencia.